pensamiento. Entonces, ahora nuevamente vamos a retomar la idea de estar estudiando y tratando de entender mejor lo que memorizamos, no para solo repetir palabras con nuestra boca, sino para mejor entender un poco más de lo que estamos memorizando. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te agradecemos nuevamente tu bondad y también tu grandeza, tu amor, tu persona. Gracias por tu palabra, la cual nos has dado, nos has mandado para darte a conocer, para que podamos no ser perdidos para siempre, sino tener vida eterna, conocerte a ti y a tu Hijo amado, tener una relación contigo por toda la eternidad. Háblanos a través de tu palabra, háblanos este día, en este momento, a través de tu palabra, por medio de tu espíritu, no por medio de mí, de por mi nombre. eh, Que tus palabras queden grabadas en nuestras mentes y también en nuestros corazones, que las pongamos en práctica y que dirijas nuestros pensamientos hacia ti y hacia las cosas eternas y no las temporales. Y te pedimos todo esto en el nombre bendito, el nombre maravilloso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Muy bien, pues precisamente vamos a estar viendo 2 Corintios capítulo 5 si Dios quiere. Eh, y he puesto aquí como título o como tema para este pasaje el impulso para el ministerio. Y vamos a ir viendo por qué es así. Respecto a otros tesoros que podemos sacar de este pasaje, pero creo que mucho tiene que ver con ese impulso, esa motivación que el Señor nos da para el ministerio, es decir, para el servicio al Señor, para servirle al Señor, para ver lo que ha hecho el Señor con nosotros y entonces cuál es nuestra reacción, nuestra el día de esto. Entonces, ¿cuál es lo que nos impulsa para hacer esto? Específicamente, vamos a ver los primeros 9 versículos. Vamos a ver el primer impulso, el primer motivo del ministerio, que sería la seguridad y la protección. Pero antes de llegar a eso, un poquito de contexto y de recordatorio porque estamos memorizando un capítulo en medio de una carta. 2 Corintios tiene ¿cuántos capítulos? 13. 13. Nos dijeron 12 estaban. 13 capítulos, ¿verdad? Entonces estamos en los 5, realmente estamos entrando en medio de un tema, ¿verdad? En medio de algo. Es un discurso, es un debate, una palabra de ánimo, es una exhortación que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, antes de hablar específicamente de 2 Corintios, más que nada puse este visual que pueden encontrar en YouTube si no lo han visto, es el video que eh, enseñó en su tiempo David Martínez, el Bible Project, ¿sí? Como proyecto de la Biblia, pero en inglés. Pueden buscar cualquier Biblia cualquier libro de la Biblia y tienen un resumen, por lo general bastante bueno de cualquier libro. Pero me gustó porque aquí también viene el contexto de antes de que escribiera Pablo la carta. Y no se ve mucho, pero la idea más que nada quería ver esto de arriba, que donde en la esquina a lo mejor no alcanzan a ver, pero dice que el comienzo de la iglesia en Corinto, y esto pueden leer en 16, y a lo mejor nos acordamos, ¿verdad? Que Pablo visitó a la ciudad de Corinto y ahí Dios lo utilizó para compartir el evangelio y establecer una iglesia en Corinto. Luego, después le llega un reporte a Pablo de grandes problemas en Corinto. Viene ahí en el visual, y pues aquí fue, ¿verdad? Grandes problemas en Corinto. Y entonces Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Luego, más adelante, este, Pablo
visita a los corintios, y 2 Corintios 2, la visita dolorosa. Y sabemos que por otros versículos pudiera haber otras cartas también, por ahí, pero aquí viene lo principal. Luego ya llega la segunda carta, ya le llegó a Pablo un reporte de grandes problemas, escribe la primera carta, después aparece que se arreglan algunas cosas y a lo mejor otras cosas no, incluso hubo una visita dolorosa, me imagino con lágrimas, muy difícil, etcétera, pero ya llega este momento de escribir la segunda carta. Entonces, los autores de este video que pusieron la primera mitad más o menos, o más de la mitad del libro, Pablo se reconcilia con los corintios. Y no es que necesariamente Pablo haya hecho algo mal de su parte con ellos, pero él está en humildad buscando esa reconciliación con él. Y a veces, precisamente, se presenta en humildad y a veces también defiende su ministerio como apóstol, porque no era nada más hijo de Dios, que sí lo era, pero Dios también había puesto como apóstol y le había pedido a Pablo que hiciera ciertas cosas, enseñara ciertas cosas, estableciera ciertas cosas en las iglesias y tenía que hacer eso y algunos de los corintios pues, no le hacían caso. Entonces, pues no hay necesidad ahorita de ver lo demás porque entramos precisamente en esa primera mitad del libro. Entonces, aquí hay otro bosquejo que se pudiera utilizar. Este, y no, esto nada más es para dar alguna idea de contexto donde estamos entrando, ¿verdad? Capítulo 5 porque yo hace 2 o 3 semanas que dijeron, vamos a memorizar el capítulo 5 de 2 Corintios, y abrí mi Biblia, empecé a leer el primer versículo del capítulo 5 y dije, ¿qué es esto? O sea, no, ¿dónde estoy? ¿De qué está hablando? Y luego llegan algunos tesoros muy preciosos que por lo general nos acordamos más al final del capítulo, como el versículo 17 que somos nuevas criaturas, o versículos 20 22 ¿verdad? De que somos embajadores para Cristo y todo eso. Pero los primeros versículos está perdido. Entonces, nada más es para dar un poco de contexto, no es para entender todo, ni mucho menos tomar apunte de todo. Igual como siempre les he dicho, si alguien quiere las láminas, con gusto les puedo pasar la presentación. Pero bueno, como siempre hay una introducción y luego la posición por la ofensa recibida. Entonces está este punto de conflicto entre los corintios y Pablo, y pues Pablo presenta su posición. Y luego, dentro de esa misma búsqueda de la reconciliación, como vimos en el el resumen visual de mi imagen, luego habla del ministerio del apóstol, de él mismo, porque necesita aclarar unas cosas, pero también es no nada más para entender cuál era la función de un apóstol, porque un apóstol, aunque sí tenía una autoridad a lo mejor diferente, o agregada a lo mejor especial de parte de Dios, que era un apóstol, era un enviado de Dios, un mensajero de Dios y era también un siervo de Dios. Que no somos de verdad, también siervos de Dios. Y es donde vamos a aprender bastante de eso. Y luego sigue, después de nuestro pasaje, pero ya sigue más adelante, exhortaciones apostólicas, ahora sí es exhortaciones específicamente a los corintios, el tema de la ofrenda para los santos en Jerusalén, la defensa del ministerio, y más instrucciones a los y despedida. Entonces, bien pueden notar, entramos en donde está el capítulo 5 el ministerio del apóstol. Entonces, tenemos un poco de contexto, vamos a ir acercándonos haciendo zoom, ¿sí? A lo que estamos viendo. Entonces, en estos capítulos del 2 al 6, vemos también estos, estos 7 puntos, estos 7 subtemas del ministerio del apóstol. La confirmación del ministerio, la recomendación del ministerio, la competencia para el ministerio, el carácter del ministerio, las circunstancias del ministerio, el impulso para el ministerio y la conducta del ministerio. Si les gusta que todo tenga C, le pueden cambiar la recomendación, no sé, recomendación y el impulso a causa, no sé, algunas otras cosas, pero
Yo creo que el impulso para el ministerio es muy buena palabra, porque es como una palabra muy viva, con mucha imaginación, muy dramática, de lo que nos lleva realmente a hacer las cosas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que una causa, una motivación debería de llevarnos a hacer algo, y tristemente a veces quedamos apáticos y no llevamos a cabo las cosas. Un impulso, sí, ¿verdad? Nos impulsa a hacer las cosas. Entonces aquí estamos en el capítulo 5, segunda de Corintios, y luego este capítulo lo dividimos en tres. Como mencioné al principio, los primeros 9 versículos vamos a ver la seguridad de la resurrección. Y precisamente estamos viendo 3 puntos principales, 3 impulsos, 3 motivaciones principales para seguir. La primera motivación es la esperanza. Y aquí tenemos como seguridad de la resurrección, porque bien debemos entender que generalmente cuando la Biblia habla de una esperanza, no es un deseo ahí más o menos, que espero que esto pase, ¿verdad? No es una certeza de las cosas que suceden. Entonces es una seguridad, una certeza que tenemos de la resurrección, ¿verdad? Bien le pueden poner esperanza, pero entendiendo que es una esperanza segura. Y luego más adelante, si os permite, si no ha aún venido por nosotros, veremos también otras motivaciones. El juicio ante el tribunal de Cristo. Y quizás la mayor motivación, seguramente la mayor parte del capítulo, el amor de Cristo como motivación, como impulso para el ministerio. Es la primera parte. Entonces, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 4, porque así como es Dios, y así también como utilizó a Pablo, es una transición perfecta entre la parte anterior, que era las circunstancias del ministerio, y si le echan vistazo, si nada más leen un título por ahí, van a recordar que Pablo habla de muchas dificultades y pruebas por nosotros. En el capítulo 4, las circunstancias de su ministerio. Pero luego viene esta hermosa transición, donde dice, por tanto, no desmayamos. Y uno dice, estás loco, Pablo. Todo lo que acabas de decir, que pasaste por todo aquello, y luego dices, por tanto, no desmayamos. Pero luego vienen las razones, las motivaciones. ¿Por qué no desmayas? ¿Por qué sigue adelante? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, por ejemplo, por látigos, por ejemplo, por apedreadas, por ejemplo, por náufragos, muchas cosas que le pasaron a Pablo. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Como también escuchamos esta frase en el Señor. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso da entrada y base para todo el capítulo 5 y más para los primeros 9 versículos. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muy bien, entonces pues vamos a leer los primeros 9 versículos. Porque sabemos, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo venimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados ni revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.
Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos. Pero confiamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Y pues todos estos capítulos vienen hablando de su ministerio, de servir al Señor. Y es bonito como se puede dar esta primera motivación de o razón por la cual debemos servir al Señor, termina precisamente diciendo, ¿no? Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes que serle. Bueno, lo pedimos. Entonces, versículo 1, como ya estamos acostumbrados en el original, pues viene la orden de las palabras a veces un poco diferente, nos ayuda a entender algo. A veces no. Aquí dice que sabemos, ¿por qué? O porque sabemos que la terrenal, nuestra casa, la tienda de campaña, fuera destruida, edificio de Dios tenemos. Y el edificio no es de un edificio de Dios, es de parte de Dios tenemos, parte de Dios tenemos el edificio. Y luego casa, no hecha por mano, eterna. Entonces, Pablo ya había mencionado en el capítulo anterior, leímos el versículo dice que el cuerpo era débil, que se iba descansando. A lo mejor dijo el cuerpo, no dijo el cuerpo era débil, pero dio la idea porque dijo que el cuerpo exterior, el hombre exterior se va desgastando. Entonces es un cuerpo pues, débil, porque se desgasta. Y luego, ahora, esa debilidad progresa hasta que sea destruida, o el cuerpo destruido. ¿Sí? Entonces, se va desgastando y ahora llega a punto de decir, bueno, si nuestro cuerpo, bueno, dice nuestra casa terrenal, ¿no? Nuestra morada terrenal, fuera destruida, y entendemos, creo que la mayoría ha escuchado bastantes veces, muchas veces, o la mayoría de las veces que la Biblia dice sí, más cuando Pablo está escribiendo, como por eso aquí dice sí o ya que, porque no está diciendo, si eso fuera verdad, está diciendo prácticamente, ya que esto es así, entonces esto, ya que el cuerpo se va a destruir, o ya cuando sea destruida nuestra moral terrenal, ¿no? Porque sí va a pasar, menos este, venga el Señor en las nubes por nosotros y bueno, pues hay una transformación, pero de alguna u otra forma este cuerpo es destruido o cambiado, transformado. Entonces es algo seguro, pero sin duda sí se refiere a la acción de la muerte que afecta el cuerpo, el cual regresa al polvo de donde fue tomado. Porque sin duda, porque pues no es el único lugar en nuestra Biblia que utiliza esta metáfora. Isaías también usó la misma metáfora en Isaías 38, los 12, Isaías 38 y versículo 12 dice, como tienda de pastor, mi morada es arrancada y alejada de mí. Como un tejedor enrollé mi vida, del telar él me cortó, del día a la noche acabas mi vida. También una idea dramática, hablar de la muerte del cuerpo. Y Pedro también, segunda Pedro, en segunda carta de Pedro, de lo uno, no menciona una tienda, pero sí habla de abandonar cuerpo.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Esta idea de abandonar el cuerpo este que tenemos, este cuerpo terrenal, que puede haber una separación del cuerpo terrenal. Y pues, precisamente dice, Hebreos 9:27, como la mayoría tienen memorizado, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio, ¿verdad? Pues está establecido para los hombres que muramos, todos, ¿verdad? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Pero la segunda parte del versículo da algún contraste, ¿verdad? Entonces, primero habla acerca de, pues, este cuerpo se va a acabar. Es como si fuera una tienda de campaña, que Pablo conocía muy bien lo que era una tienda de campaña, ¿no? Porque ¿qué hacía Pablo? Tiendas de campaña. Vendía tiendas de campaña. Hacía y vendía, seguramente también arreglaba, etcétera. Pero luego este contraste tenemos de Dios, edificio, ¿sí? Casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Entonces da este contraste tan grande y aquí tengo que mencionar, porque tengo que mencionar dos interpretaciones. ¿Por qué dos? Porque yo no sé. Yo no sé cuál sea, yo no sé todo. Este, y a lo mejor van a entender por qué hay dos principales. En toda la Biblia hay muchas interpretaciones, pero muchas que no concuerdan con la misma Biblia, ¿verdad? Pero en este caso hay dos principales, muchos hermanos que piensan que una u otra puede ser lo que refería Pablo, lo que se refiere a y a lo mejor nosotros pensando en que nuestro cuerpo pues va a ser destruido, cuando fuera destruida nuestra casa terrenal, y luego pensamos en un cuerpo nuevo, ¿verdad? Una casa nueva, no hecha con manos eternas. Y a lo mejor pensamos en el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado que el Señor nos dará a los que somos sus hijos, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y pues bien sabemos que es una verdad bíblica la resucitación también, la resurrección de los muertos en Cristo. ¿No? Y que es una verdad bíblica que va a haber un cuerpo resucitado, glorioso. No viene ese tema aquí extenso, que lo podríamos estudiar en otros pasajes. Pero bueno, la otra forma de entender aquí podría ser específicamente más lo que dice, o casa tenemos de Dios eterno, o sea, en el cielo, un lugar en el cielo. Empieza diciendo que tenemos una morada terrenal, pero gracias a Dios también, aunque esa morada terrenal se va a acabar, tenemos una morada eterna que no se va a acabar. Entonces, están estas dos interpretaciones y bueno, la razón que algunos piensan que no se refiere a un cuerpo resucitado es, pues, batallamos para entender cómo encaja eso con las escrituras por la cuestión del tiempo. Y nosotros vivimos dentro del tiempo y es muy difícil o imposible que entendamos cómo es no tener tiempo, porque Dios nos da dentro del tiempo, vivimos dentro del tiempo. Entonces, pudiera ser que sí sean cuerpos gloriosos resucitados, pero un estudioso de la Biblia va a batallar quizás con esa interpretación porque va a decir, pero bueno, si todavía no ha venido el Señor Jesús, me muero, pero la Biblia es muy clara en 1 4 que cuando venga el Señor Jesús en las nubes, que va a venir, se va a levantar, estando en Cristo, y va a haber una transformación de cuerpo. Entonces, nosotros entendemos que ese momento es en el futuro, cuando venga el Señor Jesús.
que va a haber una transformación de cuerpos. Entonces, ¿cómo puede ser que en el momento que me muero ya voy a tener mi cuerpo resucitado? Si es hasta que venga el Señor Jesús que va a transformar los cuerpos. Entonces, bueno, ya empezamos a batallar un poco a entender cuál es la interpretación o cómo puede ser. Bueno, pues los que defienden, que piensan, a lo mejor no defienden, pero le dan al lado de que aquí este versículo se refiere a los cuerpos gloriosos que Dios nos dará. Dicen pues precisamente lo que mencioné hace ratito, que pues Dios existe también fuera del tiempo. Él creó el tiempo y nosotros a lo mejor no lo entendemos, pero puede ser que por cuestiones fuera del tiempo, puede ser una verdad que decimos, bueno, tenemos un cuerpo glorioso, bueno, por supuesto, o sea, como si ya fuera verdad, ¿verdad? Como si ya existiera, aunque, y aunque también todavía no llega dentro del tiempo el momento de que venga el Señor Jesús a transformar nuestros cuerpos a semejanza al suyo, a su cuerpo glorioso, un cuerpo como Él. Entonces, bueno, entonces del otro lado otros dirán, bueno, pues, como no entendemos eso del tiempo, pues a lo mejor aquí habla de precisamente de nuestra morada en el cielo, que Dios ha preparado por nosotros y por supuesto que también es una verdad bíblica que tenemos morada en el cielo y que Cristo precisamente fue al Padre para prepararnos morada, para prepararnos un lugar, ¿verdad? Un lugar, una morada con Él. Entonces, en fin, creo que se ocuparía más tiempo, ¿verdad? Para estudiar a lo mejor a cada quien va a cuál lado le da, pero en fin, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Pablo a escribir esas palabras? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo a estar escribiendo estas palabras a través de Pablo? Y pues vamos a ir viendo en todo este pasaje, pero siempre, siempre el propósito del Espíritu Santo es dirigir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser hacia Cristo, ¿verdad? Ese es el anhelo. Sea el cuerpo glorioso o sea el lugar en el cielo, ¿cuál es el punto? El punto es que estamos con Cristo. Si pienso en la esperanza que tengo un lugar en el cielo, o si pienso en la esperanza que tengo que Dios me va a dar un cuerpo transformado, pues ¿cuál es el chiste de cualquiera de los dos? Pues es estar con Cristo. Y ese es lo más importante y eso es lo hermoso de este versículo y de todo el pasaje. Versículo 2. Porque también en esta, o sea, en esta morada terrenal, como se habló en el versículo anterior, gemimos. La morada nuestra celestial o la del cielo, revestirse anhelando. No la entendemos en el griego, ¿verdad? Pero ahí le cambiamos las palabras y pues anhelamos revestirnos de esa morada celestial, esa morada del cielo. Y pues precisamente igual puede seguir viendo cualquiera de las dos formas, hablando del cielo o del cuerpo resucitado. Pero gemimos. ¿Por qué gemimos? Pudiéramos gemir, estar gemir, porque por todas las dificultades que experimentamos ahora, ¿verdad? Como precisamente acaba de explicar Pablo en el capítulo 4, aunque no leímos todos los versículos, ¿no? Por todas las dificultades que pasamos, y más cuando estamos sirviendo al Señor. Cuando estamos sirviendo al Señor, ¿cuántas dificultades no enfrentamos? ¿No? Entonces, por eso pudiéramos gemir. Este, pudiéramos gemir por la repugnancia natural hacia la muerte, ¿verdad? Hacia la muerte, porque Dios nos creó para vivir, así Dios nos creó para vivir, no para morir, porque la muerte en sí, ¿qué es? Es separación, ¿verdad? Separación sobre todo de Dios. Y, y Dios nos hizo para no querer eso. ¿Verdad? Anhelamos estar con nuestro Creador. Entonces también pudiéramos gemir por él.
O pudiéramos gemir como un anhelo y deseo de lo porvenir, de lo que queremos, de lo bueno, de nuestra morada celestial, de ese cuerpo glorioso de estar con Cristo, ¿verdad? Porque esta palabra gemimos, pues también hasta cierto punto en español, pero en el griego, pues sí puede ser por angustia, como vamos a ver en versículo 4, si no me equivoco. Pero también puede ser que estamos deseando tan fuertemente algo, que, como dijéramos, gemimos, por eso lo deseamos tan fuertemente. Cada del apóstol, como a menudo, como casi siempre que leemos las cartas de Pablo, la mirada de Pablo deja de centrarse en la temporal, en la temporalidad, para proyectarse hacia la eternidad. Siempre buscando, siempre yendo hacia lo eterno, la eternidad. Es lo bonito del contraste en cada uno de los escenarios. Y esta casa aquí, hecha con manos, aquella casa no hecha con manos. Donde anhelamos revestirnos de ti. Versículo 3. Y, por cierto, también revestidos, no desnudos. Y igual, de igual manera, cualquiera de las dos interpretaciones este, se pueden entender aquí, ¿no? Ya sea revestirnos de un cuerpo nuevo o revestirnos de una morada nueva. Ah, y yo creo que podemos contemplar cada una de las interpretaciones y con cualquiera de las dos, pensando en las verdades bíblicas, yo creo que podemos darle gracias a Dios y darle la gloria al pueblo. Él ha hecho eso. Pero aparte de eso, yo creo que también podemos pensar en otras vestiduras que Dios nos da. En otras vestiduras que nos da. No solo una morada celestial, no solo un cuerpo glorioso algún día, sino la Biblia también habla de otras vestiduras. En Isaías, capítulo 61, son muy conocidos, sobre todo los que pasan por el texto, que tienen que memorizar. Isaías 61 y el versículo 10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me han envuelto en manto de justicia. Me rodeó de manto de justicia. Vestiduras de justicia. La justicia mía, por supuesto que no. La justicia de Cristo ya es alucinante palabra de Dios. Ideas de eso también en el libro de Apocalipsis. Las vestiduras de revestirnos de la justicia de Dios. Y luego el Nuevo Testamento también se habla en varios versículos de vestirnos o revestirnos con Cristo, específicamente revestirnos con Cristo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando termina el versículo diciendo, no seremos hallados desnudos, qué hermoso pensar en cuál es esa vestimenta que hace eso una verdad. ¿Por qué no voy a ser hallado desnudo? Porque tengo una vestidura, ¿cuál? Cristo, revestido de Cristo. Tengo una vestidura, ¿cuál? La justicia de Cristo. Cosas que nosotros pudiéramos tener de parte de que no fuera por eso. Pero qué hermoso que Cristo nos ha permitido y nos ha dado. Versículo 4. Porque también los que estamos en la
tienda de campaña, gemimos siendo agobiados. Y ahora sí agrega, no nada más gemimos, sino gemimos con angustia, siendo agobiados, porque no queremos ser desvestidos, sino ser revestidos para que sea consumido por completo lo terrenal por la vida. Aquí sigue con el tema del cuerpo temporal, el tema de la muerte, el tema del gemir, y aquí creo que no concordaría en la Biblia y con otros pasajes y exclamaciones, incluso de Pablo, pensar que se está refiriendo a gemir con angustia, siendo agobiado por pensar en la muerte. No creo que Pablo gemía por eso. Por supuesto que sí, como mencioné, hay una como dije, repugnancia natural hacia la muerte porque no queremos ser separados de Dios, ¿verdad? Pero Pablo sabía que no iba a ser separado de Dios, ¿verdad? La muerte más bien era un paso hacia Dios, y simplemente Pablo hace el mismo, ¿no? Este, no sé cuál es mejor, no sé cuál escoger, estar aquí sirviendo a Dios, o estar con ustedes, o estar ya con Dios, ¿no? Porque vivir es Cristo y morir es bien, ganancia, también es Cristo. Entonces, no creo que haya se referido a eso, sino un, sí, por angustia, por lo que pasamos aquí en la tierra. Un gemir con angustia, porque no tenemos tanto aquí con lo que nos está pasando. No queremos lo por venir. Precisamente no queremos ser desvestidos, o sea, no queremos solo perder nuestro cuerpo, ¿sí? No queremos solo morir en el sentido de muchos en el mundo lo piensan, como hay de que dejo de existir, solo me quitas mi cuerpo y ya que soy, o me quitas mi cuerpo y ya nada más soy un espíritu por ahí andando, no, sino queremos ser revestidos para que sea consumido por completo lo terrenal. Nuevamente, como vemos en cada versículo, tiene la mirada en lo eterno, que es mucho mejor. Tiene su mirada en lo eterno, que es mucho mejor. El versículo 5, pero el que hizo a nosotros, nos hizo para esto mismo, el que nos dio las arras del Espíritu. Entonces aquí da una doble garantía en esta seguridad que tenemos. Empezamos hablando de una seguridad de la resurrección, una esperanza que tenemos. Pues precisamente venimos hablando, viendo a pesar de este cuerpo temporal y terrenal que tenemos esperanza. De una morada celestial, vamos a estar cara a cara. ¿Y qué seguridad tenemos de eso? Tenemos una doble garantía. El propósito divino nos hizo para esto mismo. Es lo primero que digo. Pero el que nos hizo para esto mismo, lo hizo. Y vamos a leer dos versículos al respecto. Primera Corintios, Primera Corintios, capítulo 2, capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2 y versículo 9 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. Entonces, siempre dice que Dios prepara cosas, Dios prepara cosas, y Dios también prepara cosas para los suyos, para los que lo aman. Y las cosas que Dios prepara para los suyos son, sí.
también en Efesios capítulo 1. Y versículos del 3 al 5 dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Dios tenía muchos planes para los suyos y no son planes que nunca se llevan a cabo como muchas veces los nuestros, ¿no? Son planes seguros. Entonces, cuando Pablo dice aquí que nos hizo para esto mismo, es bonito pensar que uno, él estaba pensando en mí, él me ama, le importa, porque me hizo fracasar, me creó, ¿verdad? Y luego también me hizo con un propósito, me hizo para esto mismo, para un día revestirme, para un día tener un cuerpo glorioso, para un día morar en el cielo, para eso me hizo. Y la segunda garantía, pues lo que mencioné aquí, las arras del Espíritu. Dios, el que nos dio las arras del Espíritu. Y pues también podemos ver menciones de esto, precisamente donde estamos en Efesios capítulo 1, el versículo 14 dice que no se has dado, perdón, hablando del Espíritu Santo, el versículo 13 mejor. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza. También misma carta a los, segunda carta a los Corintios, que estamos viendo, en el capítulo 1, antes de capítulo 5 versículo 5 ya había mencionado lo mismo. En el capítulo 1 versículo 22 Pablo ya había dicho, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como carne. Qué bueno es Dios que compasivo, que paciente con nosotros de muchas formas, pero que nos dé una garantía de eso. Porque no es suficiente que Él lo haya dicho. El Dios que no puede mentir, el Dios que nunca ha mentido, el Dios que de todo lo que ha dicho nunca ha faltado, nunca ha fallado ni una palabra. Pues no es suficiente con que lo haya dicho. Y luego además que nos da una garantía y que esa garantía es Él mismo, no es bueno nuestro Dios. Es como con Gedeón, ¿verdad? Como que no te creo, pero a ver, voy a poner la lana aquí y si está mojado aquí y allá no. Y luego al revés. Y Dios fue muy paciente con él. Y yo creo que Dios es más paciente con nosotros. Vamos a burlarnos de Gedeón, pero yo creo que nosotros, de nuestros pensamientos, o a veces con nuestras actitudes, acciones y palabras incluso, hemos demostrado mucho más falta de fe que Gedeón. Y Dios es tan compasivo. Versículo 6. Teniendo buen ánimo o teniendo confianza, puede entender de las dos formas esa palabra. Así que siempre, y sabiendo que morando en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Entonces, así que teniendo buen ánimo o confianza, siempre sabemos que si moramos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Am, y es, yo sé que ya lo mencioné mucho, pero es maravilloso
que no se nos debe olvidar el contexto, porque recordemos de lo que viene hablando Pablo, de sus náufragos, naufragios, de sus látigos, de sus apedreadas, de que lo rechazaban, todo eso. Y luego bien, dice, así que siempre teniendo buen ánimo, siempre estando de buen ánimo, siempre estando confiados. ¿Sabe? Entonces, es lo que Dios nos permite, estar de buen ánimo incluso en o a través de o después de diferentes dificultades y pruebas que Él ha permitido. Y luego también aquí viene un poco más la idea, aunque habla todavía de una morada, pero ahora lo dice como verbo, morando en el cuerpo. Si ya no dice en nuestra morada terrenal, sino ahora dice morando en el cuerpo. Entonces ahora como que da la idea no solo de nuestro cuerpo o de una tienda, sino que le va dando la idea también de un viaje. Estamos en tránsito, que de por sí ya venía con la idea de la tienda, ¿verdad? Porque una tienda no es un hogar permanente. Una tienda se usa por un tiempo determinado, por una noche, por semanas, por meses, por años, por lo que sea, pero no se considera un hogar permanente. Pues morando en este cuerpo, entonces nos da esta idea de que pues solo estamos morando en este cuerpo por un tiempo. Estamos en tránsito, ¿sí? Pero mientras estamos morando en ese cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y termina la idea en el versículo 8, ¿verdad? Donde ya dice, bueno, estando y ausentes del cuerpo, ya presentes con el Señor. Ya llegamos a eso, pero nuevamente siempre con la mirada en el Señor. Pero entre esos dos versículos, que es la misma idea, viene este paréntesis, por fe, porque andamos, no por vista. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y aquí recalcando el anhelo de estar con Cristo. A veces citamos o se cita, digo, no digo solo que citemos nosotros, pero se cita este versículo solo como diciendo, no, pues solo tú crees que va a pasar lo mejor, ¿verdad? O sea, andamos por fe, no por vista. Tú solo piensas que todo va a salir bien, ¿no? Cosas así. O tú piensas que Dios sí va a obrar y cosas así. Y no digo que no debemos, este, pues, confiar en el Señor, ¿verdad? Primeramente buscar al Señor, orar al Señor y confiar en el Señor, que va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, ¿no? Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Pero en el versículo realmente, no nada más escuchándolo cada rato, sino viéndolo en su contexto, pues precisamente habla de esa misma seguridad y esperanza que tenemos, ¿cuál? De estar con Cristo, ¿sí? Porque no vemos con nuestros ojos que ya estemos con Cristo, ¿verdad? Porque físicamente no lo estamos, aunque sabemos que Cristo está con nosotros y está en medio de nosotros, pero no lo vemos con nuestros ojos. Pues por eso Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista, porque este tema de estar con el Señor y poner nuestra mirada en Él, pues todavía no lo vemos con estos ojos, lo vemos por fe. Y no dice, porque por fe vemos, no por nuestros ojos. No dice, por fe andamos. ¿Verdad? Entonces, sí, por fe lo vemos, por fe lo creemos, por fe decidimos creerlo, pero también por fe andamos, ¿sí? Porque si lo creemos de verdad, pues lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Y el versículo 8 completa lo que inició diciendo el versículo 6, tenemos confianza, pero tenemos confianza y queremos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese es su gran anhelo, esa es su esperanza y esa es su seguridad también, su certeza. Y no solo completa lo que dijo en el versículo 6, es paralelo de lo que ya vimos en el versículo 4. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados
Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos o revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. La misma idea. Paralela. Y el último versículo 9, por lo cual también tenemos por honor o como un deseo, bien sea que presentes o sea que ausentes, aceptables a Él. ¿Sí? O sea, tenemos este honor o tenemos este deseo o incluso nos esforzamos con diligencia, ya sea estando presentes o ausentes, ¿sí? Presentes en este cuerpo, ausentes del Señor, o presentes con el Señor, ausentes de este cuerpo, ya sea cualquiera de las dos, serle aceptable, serle agradable. Este, por eso me gustaría leer varios versículos, ya casi para terminar, tengo varias citas, si gustan acompañarme o escuchar, empezando en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Si Pablo dijo, nuestro deseo es, no, vamos a esforzarnos por ser agradable, ay, serle agradable, serle aceptables. ¿Cuál es la base de ser agradables? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Mateo capítulo 3 versículo 17. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en quien tengo complacencia. Esa es la misma idea, ¿verdad? ¿En quién tengo? Él es quien me agrada, ¿verdad? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Hijo. Entonces, si queremos agradarle a Dios, tenemos que estar en Cristo para empezar, ¿verdad? No estando en Cristo, no podemos agradarle a Dios. Y estando en Cristo, tenemos que también morar en Cristo, vivir en Cristo, andar en Cristo, permanecer en Cristo. O sea, seguir su ejemplo por el poder del Espíritu Santo. Y en Gálatas capítulo 5 vemos 3 versículos. En Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 muy conocidos, los versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque eso es el fruto del Espíritu. Porque así es Cristo. Porque es Dios, Espíritu de Dios. Cristo es Dios. Y es lo que a él le agrada, precisamente. a Dios. Pero también el versículo 16, también muy conocido, Gálatas 5:16. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Lo hemos mencionado. ¿Verdad? En Reina Valera dice, no satisfagáis, pero no es el tiempo del verbo, no. El tiempo del verbo es no satisfarás, ¿sí? Los deseos de la carne. O sea, si andas por el Espíritu, entonces no vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? No cumplirán el deseo de la carne. Filipenses capítulo 2, unas paginitas adelante. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Entonces, pues, como ya dijimos, ¿verdad? No podemos agradarle a Dios de nuestra parte sin Cristo. Primeramente tenemos que estar en Cristo, tenemos que ser salvos. Pero es también por su poder. Pero tampoco va a suceder mágicamente sin nuestro consentimiento. Aquí dice, Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Que tenemos que quererlo, pero Él también obra en nosotros el hacer, el poder hacerlo. Romanos capítulo 14.
Romanos capítulo 14 y versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Primera Tesalonicenses 5:10, solo dos versículos más. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con él. Y regresando a nuestro pasaje de 2 Corintios capítulo 5, uno de mis dos versículos favoritos en toda la Biblia, el versículo 15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esa es la idea. El versículo 9, ¿verdad? Por eso ya sea que presentes o ausentes, ambicionamos, deseamos, queremos agradar al Señor. ¿Por qué? Porque por todos murió. ¿Por qué murió? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esa fue la primera razón y el primer impulso para nuestro ministerio, pensar en la seguridad de la esperanza que tenemos de la resurrección, de estar con Cristo ya por toda la eternidad, ya sin el pecado. Siguen otros dos impulsos, si Dios permite lo vemos después. Terminamos con este versículo que ya mencionamos, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, gracias por estos versículos, gracias por este pasaje que estamos memorizando. Grábalo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro mismo ser, que no sean palabras sin sentido, que no sea un ejercicio intelectual o académico solamente memorizar estas palabras, sino que tu espíritu tome tu palabra eficaz, tu palabra viva y la obra en nosotros para que nos cambies, para que ah, nos motives precisamente como estamos pensando en estos motivos, estos impulsos para servirte, porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y precisamente aquí vemos por qué murió, para que los que vivimos ya no vivamos por nosotros mismos, sino para Él, que murió y resucitó por nosotros. Te rogamos y te pedimos tu ayuda para esta tarea tan imposible de nuestra parte, pero posible. Gracias, Padre, por tu poder, por tu amor hacia nosotros, por tu espíritu, por tu palabra y precisamente por lo que ha hecho tu Hijo. Gracias y te lo pedimos todo esto en su nombre. Amén.